la foto de una vez. Ajá, muy bien. Buenas tardes con todos, bienvenidos a nuestra segunda conferencia magistral del día de hoy. En este caso vamos a tener una conferencia titulada Investigación y Cultura en la construcción de una universidad crítica, a cargo del doctor Jorge Lora Camp, como parte del quinto Congreso Internacional de Investigación en Ciencias y Humanidades, SHIRCOM 2021, organizado por la Universidad de Ciencias y Humanidades. También nos acompaña el doctor Gustavo Villar, quien será nuestro moderador en la tarde del día de hoy. Él es doctor en Ciencias de la Educación y magíster en Docencia Universitaria por la Universidad Nacional de Educación, licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigador RENACYT, ha sido director de los colegios Bertolt Brecht. Actualmente se desempeña como director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UCH. Se les recuerda que pueden enviar sus preguntas a través del chat para luego hacerlas llegar a nuestro ponente. Adelante, doctor Villar. Muchas gracias, Samuel. Muy buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a esta tercera fecha del Congreso Internacional de Investigación en Ciencias y Humanidades, SHIRCOM 2021, en este eje denominado Universidad y Sociedad. Le damos también una cordial bienvenida al doctor Jorge Lora Camp, quien estará a cargo de la conferencia titulada Investigación y Cultura en la Construcción de una Universidad Crítica. El doctor Jorge Lora Camp es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Puebla, es doctor en Ciencias Políticas y en Estudios Latinoamericanos, autor de 20 libros y numerosos artículos y ensayos publicados en varios países sobre procesos políticos en América Latina, epistemología y metodología, así como también en crítica a los modelos educativos desde una postura emancipatoria. Es investigador nacional nivel 2 en México y en RENACYT nivel 3. Miembro fundador de la Red de Investigadores Latinoamericanos por la Democracia y la Paz. Le damos una cordial bienvenida, profesor Jorge. 30 minutos, por favor, de su exposición aproximadamente, y luego pasaremos a una ronda de preguntas de parte de nuestro público. Adelante. Hola, buenas tardes. Les agradezco muchísimo esta oportunidad de reflexionar juntos sobre un tema muy importante. Quiero decirles, quiero felicitarlos sinceramente por este congreso, porque siendo una universidad relativamente modesta, se atreve a incorporarse a los debates que hay en las instituciones más avanzadas en educación y en investigación. También por haberse sumado a la visión crítica de los dispositivos pedagógicos y de investigación que prevalecen en América Latina. Y principalmente por cuestionar los mecanismos de dominio colonial en estos campos y optar por la ciencia abierta, por la pluralidad, por las nuevas epistemologías, por la innovación y la crítica a todo este sistema de educación neoliberal que se viene imponiendo desde hace 30 años en América Latina. Yo quiero hablar desde nuestra experiencia mexicana y latinoamericana, ¿por qué no? En la medida en que hemos estado recorriendo en todos estos años casi toda América Latina. Y podemos decir algo sobre los cambios que hemos estado observando con la implementación del proyecto neoliberal.
También lo hacemos, o sea, esta reflexión la hacemos desde los pensadores y teorías críticas, en especial los mencionados por el propio profesor, el propio maestro Peter McLaren, pero también, obviamente, pensamos con Freire, con Bernstein, con el profesor Giroux, el profesor Boaventura dos Santos y otros más que vienen aportando a las pedagogías críticas y en general al pensamiento crítico. Y estos autores y sus teorías, sus aportes teóricos, considero que no deben ser vistos como instrumentos de tipo cartabón, tipo esquema a seguir, sino que debemos usarlos fundamentalmente como herramientas para pensar la realidad latinoamericana. Un primer punto al que tenemos que referirnos, pensando en la educación superior en América Latina, es la idea de que los cambios en los modos de producción van a ir acompañados de cambios en los modos de reproducción cultural. Esta idea es importante porque si no entendemos los contextos de los que hablaba el profesor McLaren, que se refieren obviamente a entender en qué momento histórico estamos. En este caso, en nuestro país, en Perú, estamos pensando en las condiciones económicas, sociales, políticas, que están en la base de los cambios en el intento de producir ciencia, tecnología, en el intento de transformar la educación. Y es la única manera, sabiendo así las cosas, es la única manera de entender hacia dónde está siendo orientada la educación y cómo podemos transformarla, cómo podemos cambiar las cosas. La educación, hay que entender que transmite las relaciones de poder. Relaciones que están fuera, obviamente, de ella. En ese sentido, la educación es un transmisor de relaciones de clase, un transmisor de relaciones de poder y de las relaciones de dominio, que en conjunto son modos externos que son transmitidos por el factor educación. Y son también los elementos que permiten pensar en otros modos de construir la sociedad. La educación transmite códigos que tergiversan la realidad en favor de las clases dominantes, que distorsionan la cultura, la práctica y la propia conciencia. Ahora bien, la otra relación es la que se da entre la educación y el proyecto político del país. O sea, no solo se trata de estructuras, no solo se trata de ver las condiciones más objetivas, más materiales, sino también de ver cómo son las formas de la cultura práctica, cómo son las formas de praxis política, cómo se implementan las transformaciones que sirven a los cambios en el modo de producción. Entonces, lo que vemos en el caso peruano y en el caso latinoamericano es que de hace 30, 40 años se viene imponiendo el neoliberalismo. Este neoliberalismo solamente es un momento del capitalismo, no es otro modo de producción distinto. Un momento del capitalismo que coincide
con la tercera y cuarta revolución en la ciencia y la tecnología, que obedecen al mismo tiempo a la tercera y cuarta revolución industrial. Entonces, ahí tenemos que, mientras unos países se preparan para controlar sus viejas estructuras coloniales, mientras unos países se preparan para el gobierno del mundo y el control del despojo de los países excoloniales, que en muchos casos siguen viviendo un capitalismo colonial, otros nos preparamos simplemente para adecuarnos a esas transformaciones que se imponen dentro de nuestras sociedades. Y eso lo podemos observar claramente si analizamos un poco la configuración de las universidades a nivel global. Si pensamos solamente en Estados Unidos, Alemania, China, Japón, las grandes potencias, vamos a ver que han adoptado distintos modelos para crear sus organismos educativos y al mismo tiempo sus mecanismos de dominación. En Estados Unidos, las mejores universidades, como sabemos, son las universidades privadas. Y ellos se califican a sí mismos, se autoevalúan, y lo pueden ver ustedes en internet, si ustedes buscan cuáles son las mejores universidades de Estados Unidos y por qué son las mejores universidades. Lo dicen que tienen un número determinado de presidentes del país, tienen un número determinado de congresistas, tienen una cantidad determinada de premios Nobel, ha producido a los grandes empresarios de los Estados Unidos y ha formado también gobernantes para América Latina. La universidad norteamericana, las universidades norteamericanas más importantes son las universidades privadas. Es el modelo norteamericano. Y mientras que las universidades en otros países, en Alemania, en China, son principalmente universidades públicas, universidades estatales, que consiguen los mismos resultados. Perdón, estoy recibiendo una llamada. Voy a... disculpen. Bueno, perdón. Nadie sabía que estaba en esta reunión. Entonces decíamos que Alemania, China son universidades públicas. Ellos tienen otros objetivos y tienen también otras formas de organizar su ciencia y tecnología. Ahí vemos que no es cierto que el modelo norteamericano sea el mejor, porque las universidades privadas son las mejores, pero tampoco es cierto que solo las universidades estatales puedan producir ciencia y tecnología. Esto lo decimos pensando en la universidad privada en el Perú. Yo pienso particularmente que el modelo más adecuado para el Perú es que las universidades públicas tengan en cada región una universidad que sea la universidad madre, digamos, la universidad que tenga el liderazgo, la dirección de las otras. Y que las características de esta universidad sean, entre otras, la de tener el mayor número de facultades y carreras, y que sean ejemplares en cuanto a la producción de investigación.
Pero al mismo tiempo, creo que en la medida en que nuestros países coloniales tienen cierta debilidad en la capacidad de invertir en universidades públicas, la universidad privada puede jugar un papel fundamental. Y creo que la Universidad de Ciencias y Humanidades está ocupando un lugar privilegiado en ese espacio. Las universidades privadas también pueden hacer lo mismo, o sea, en cada región, en cada lugar, en cada país inclusive, pueden tener cierto liderazgo, como ocurre con la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad Católica del Perú. Y también debían tratar de tener las mismas dimensiones que la universidad pública de la que estamos hablando, o sea, tener también la mayor cantidad de facultades y carreras. Esto permite que la intercomunicación entre las carreras universitarias, entre los profesores, investigadores, científicos que existen en cada universidad, se retroalimenten para producir maestros, científicos, investigadores de primera calidad. Y no solo eso, sino que no tengan una visión solo relacionada con las competencias. Esto de las competencias, hemos hecho críticas en otros escritos, pero creemos que sí es válido para el caso, no sé, habría que pensarlo un poco más, pero probablemente en el caso de las ingenierías, en el caso de carreras técnicas, y quizás también en el caso de ciencia y tecnología, podrían ser privilegiadas en esto. Pero lo importante es que guarden relación, o sea, se pueda producir grupos transdisciplinarios e interdisciplinarios de investigación, como lo pudimos observar, por ejemplo, en universidades colombianas, de tal manera que no solo nos quedemos con las competencias, sino vayamos más allá. O sea, si bien, como digo, en ciertas disciplinas pueda ser válido el uso de las competencias, de todas maneras deben tener el complemento en humanidades, en filosofía, en cultura en general, en arte inclusive, que los hagan hombres íntegros, que es uno de los planteamientos de la pedagogía crítica en general. Creemos que la Universidad de Ciencias y Humanidades, en ese espacio de la universidad privada, y además esto tiene que ver, como sabemos, con clases sociales, ¿no? Sabemos que el acceso a las universidades de primera línea, la Universidad Católica y la Cayetano Heredia, es de clase media, media alta, y el desafío de la UCH siempre ha sido dar la posibilidad a las clases populares, a las clases medias bajas, a las clases medias, y en toda su historia, desde las academias hasta la creación de la UCH, ha sido su desafío, ¿no? Y creo que lo han hecho muy bien. Ya lo mencionaba al principio, el hecho de sumarse de incluso quemar etapas en el sentido de tratar de alcanzar a las mejores universidades sin descuidar su orientación crítica, yo creo que es un gran logro, ¿no? O sea, la invitación, he escuchado algunas de las conferencias que se han dado. Hemos podido escuchar la conferencia de la profesora brasilera que expuso sobre la investigación en salud en Brasil. Escuché también la conferencia de la colega de Claxo, que nos habló de esta
de los trabajos que están haciendo acerca de la evaluación, en 2 excelentes conferencias. He escuchado al profesor McLaren. Bueno, y creo que eso hace que la gente vea un poco lo que hicieron, lo que se hizo en China, ¿no? En China quemaron etapas enviando a los mejores estudiantes a las mejores universidades del mundo, y ahora China están yendo a estudiar de muchos países de capitalismo avanzado. O sea, eso demuestra que China se transformó totalmente. Bueno, yo quería transmitirles también un poco la experiencia. No sé si tenemos tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda, por favor? 10 minutos, profesor. Bueno, la experiencia mexicana. Escuchamos también algunos análisis sobre la experiencia mexicana, pero me da la impresión de que les faltó algunas cosas. La Universidad Mexicana, como muchas universidades de América Latina, avanzaba antes del neoliberalismo con muchos problemas. Pero al mismo tiempo había avances, había progreso, digamos. Lamentablemente, con el proyecto neoliberal, como siempre ha ocurrido en nuestros países, se quiso imponer moldes de otros países. Y el ingreso, las exigencias del ingreso a la OECD, a este grupo de los países más poderosos del mundo, hizo que la transformación de la universidad y tratar de por lo menos ser la cola de los Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos producía 50,000 doctores al año, en México se quería atrever a producir 5,000 doctores. Y entonces se comenzaron a crear los posgrados. Y la verdad, siendo autocrítico, yo tengo una mala experiencia. Yo he participado en la creación de muchos de los posgrados, no muchos, sobre algunos posgrados en mi universidad y en otras universidades de México y América Latina. Y se convirtió realmente, en gran parte, no siempre, pero generalmente, en un gran fraude. Los profesores de las universidades se organizaban, y ellos, o sea, por ejemplo, los profesores de la Facultad de Derecho se organizaban ellos mismos y creaban una maestría en Derecho Civil, por ejemplo, para ellos mismos, organizaban otro en Derecho Penal y así. Los profesores generalmente eran buscados porque eran amigos suyos y podían ser condescendientes y podían ponerle buenas calificaciones y pasar y conseguir rápido la maestría. Se crearon posgrados sin que existan los especialistas y eso ocurrió en muchos lados. O sea, se creaba, por ejemplo, una maestría en ciencias políticas y no había ni un politólogo entre su planta de maestros. E incluso eso lo hemos visto en el propio San Marcos. Entonces, se hizo una farsa de los posgrados. Ha habido mucha tergiversación de lo que es la formación de investigadores. O sea, no se formaban ni mejor en la disciplina en la que estaban y menos tenían la capacidad de producir un trabajo de investigación. Bueno, aquí en Perú hemos podido ver también colegas que tienen hasta 3, 4 doctorados y uno no lo entiende a veces porque uno dice, bueno, yo me pasé 6 años para hacer un doctorado, otros se pasaron 4.
otros 8, otros se pasarán una década o más para hacer sus tesis, porque eran tesis de repente muy exigentes o no tenían tiempo. Y de repente cuando uno escucha a alguien que tiene 3 doctorados, que los hizo además en 4 años, ¿no? Todos, los 3, 4 doctorados en 4 años. Uno dice, pues, el engaño se ha dado en toda América Latina. Entonces, ahora tenemos decenas de miles, creo que en el Sistema Nacional de Investigadores, que comenzamos, digamos, 1000 investigadores, ahora son 30,000, no sé, son muchísimos. Pero, pues, yo creo que el 90%, 80%, no tienen la capacidad, muchos, ni de ser maestros y menos de ser doctores, pero están ahí. O sea, gente que ha hecho doctorados en sociología en algunas universidades de México y no han tenido un sociólogo como profesor. Entonces, aparte de los males, digamos, ocasionados por el propio proyecto neoliberal, que era un sistema que privilegiaba a los individuos, privilegiaba el desarrollo personal, privilegiaba los diplomas, las evaluaciones, las acreditaciones, y después ya comenzó a mejorar bueno, han pasado pues más de 30 años del proyecto, comenzaron a cambiar las cosas y ajustar, sistematizar mejor el proyecto neoliberal, digamos, en educación. Ya se consolidaron los organismos de acreditación. Por ejemplo, los propios organismos de acreditación fueron creados por exfuncionarios o maestros universitarios que hicieron sus empresas privadas porque era un enorme negocio. Digamos, la Universidad X quería acreditarse, yo era parte de la empresa, porque realmente eran empresas acreditadoras, se hacía un convenio, un contrato, y los acreditadores cobraban millones de pesos, pero millones, por acreditar. Y todo se fue convirtiendo también en negocio. O sea, cuando en la UNAM se quiso, por ejemplo, imponer el pago por los posgrados, hubo una huelga que duró 10 meses, no sé si recuerdan, hace muchos años. Y esa huelga impidió que la universidad gratuita se convierta en universidad de paga. Porque, o sea, miren que llegó a la propia UNAM, ¿no? Lo que era es como que, yo creo que ya de alguna forma ha llegado también a San Marcos y otras universidades del país, de Perú. Bueno, entonces, ya resumiendo, todo esto obviamente dio como resultado la ficción de haber mejorado en ciencia y tecnología. Y cuando nos enfrentamos a problemas reales como la pandemia, no hay respuesta para nada. No hay respuesta de algún centro que puede estudiar una vacuna, un centro que puede estudiar una medicina que cure el COVID. Los hospitales universitarios se cierran totalmente, no tienen capacidad de atender a la población. O sea, ahí es donde ni el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como entidad matriz, entidad rectora de la ciencia y tecnología, tuvo capacidad de respuesta. Las universidades con sus facultades de medicina tampoco. Entonces ahí veíamos que pues solo esperamos que nos venía de afuera. Eso nos muestra que volviendo a los tipos de universidades que vamos creando, que persistimos en crear universidades coloniales. Pero aparte de ser universidades coloniales, que producimos solamente, ahorita sabemos que las 4 líneas más importantes en cuanto a posibilidad de generar ingresos de algunas carreras son básicamente en ciencia, en tecnología, en ingenierías y en matemáticas. Entonces,
Allí es donde incursionaron también las empresas privadas. Y en el caso mexicano ahorita hay un escándalo, porque el propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología comenzó a hacer acuerdos y comenzó a desviar recursos para hacer investigaciones para las empresas. Pero no solo eso, sino que como esto va acompañado, como en todo, con la corrupción, se gastaron cientos de millones de pesos mexicanos, dilapidados entre la gran vida que se habla de más de 30 investigadores que estaban comprometidos en esto, que están procesados ahorita. Y aparte de recursos que eran tan necesarios para un proyecto de país distinto, pues entonces, como digo, estamos insistiendo en producir solamente lo más pequeño que necesitan los grandes países imperialistas, capitalistas más avanzados, más desarrollados, para sus necesidades. Entonces, hemos visto universidades que se han creado en el Perú que solamente se hacen al servicio de la empresa privada. Hay las nuevas universidades públicas, pongo el caso de la Universidad de Moquegua, que tiene ingeniería de minas, que tiene, ahora ya no se llama ciencia ambiental, ¿no? La otra se llama ingeniería ambiental, ingeniería pesquera, pensando solo en las empresas. Y entonces todo esto de lo que nos habla el maestro McLaren, de un pensamiento crítico, un pensamiento donde prime la razón crítica, de un pensamiento que nos permita participar en nuestra formación pensando en servir a la sociedad, todo eso desaparece, ¿no? Entonces, yo he estado en esta Universidad de Moquegua y es como, yo la vi como una escuelita, ¿no? Una escuelita donde los chicos van a sus clases a su hora exacta, por poco no van uniformados, nadie habla en clases, nadie pregunta nada. Hay muchos eventos públicos y privados, o sea, las empresas hacen eventos en la universidad y el Estado también. No hay nada de crítica en absoluto, a nada. Entonces, ese es el tipo de universidad que queremos crear. No puede ser, ¿no? Por eso vuelvo a elogiar el papel de la UCH, que siendo una universidad privada, está cumpliendo un gran papel y esperemos que llegue a tener liderazgo, o más liderazgo del que ya tiene, en tan pocos años, y que llegue a ser un modelo de universidad, bueno, que ya de alguna manera es, para las clases populares, para las clases medias bajas, de las que hablaba hace un rato. Bueno, quisiera decir muchísimas cosas más de nuestra experiencia mexicana, pero no sé si he podido resumir un poquito. A mí me hubiera gustado incluso hablar de mi experiencia personal, bueno, yo al final, y para terminar, los sistemas salariales es otro tema del que podríamos hablar, pero cuando uno se jubila, y uno puede jubilarse a los 100 años si quiere, si puede y quiere, tiene unos estímulos que los hacen maestros privilegiados en el conjunto, ¿no? Yo renuncié a todo eso porque la verdad, sinceramente, estaba cansado de la farsa. No solo cansado, sino arrepentido de haber participado en una serie de procesos engañosos, yo diría hasta corruptos, ¿no? Solo que eran colectivos, era de conjunto, de grupos de profesores que participamos en esto. No era que ganásemos más, o sea, no lo hacíamos por eso, sino lo hacíamos con cierta ingenuidad o cierta irresponsabilidad inclusive, ¿no? Bueno, esperemos que sigan las transformaciones en México
acabo de ver un artículo que salió en internet sobre un conjunto de conferencias sobre la nueva ley de educación y otra ley que está dando, nueva ley de ciencia y tecnología, donde estas cosas que estoy diciendo, en otras palabras y en forma más técnica quizá y sistemática, se están diciendo y está comenzando una rebelión contra todo eso, ¿no? Quizá debía haberme quedado para participar en estos nuevos debates que están dando y tratar de hacer algo, pero preferí venir al Perú a ver si aquí podemos hacer algo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jorge. Vamos a proceder ahora a plantearle algunas interrogantes. Usted ha señalado en una de sus publicaciones que la dominación económica y política se articula a la dominación de la educación universitaria. Y eso se expresa en la definición y ejecución de las distintas reformas universitarias que se han ejecutado. ¿Cuál es su evaluación con respecto a la reforma universitaria que hemos tenido acá en nuestro país y qué esperaría, digamos, dentro de este gobierno, qué cambios pudieran generarse? Bueno, la verdad que la ley no la conozco con precisión, pero he visto un poco los efectos, o sea, sus expresiones prácticas, ¿no? Especialmente en torno a la creación del SUNEDU. En ese sentido, creo que sí fue un factor positivo, porque alguna vez en una conferencia justo en la UCH, yo les decía que solo en Puebla, que es una ciudad que tiene 2 millones de habitantes, tenemos más de 500 universidades. Y el 90% de las universidades, el 95% son privadas, y de ese 95%, pues creo que el 80% o más son realmente de pésima calidad, ¿no? Le llaman allá universidades patito. Y el gobierno, por ejemplo, en lugar de tratar de cambiar esas cosas, por ejemplo, una cosa que pueden hacer los gobiernos es apoyar con fuerza a las unidades privadas que impulsen la investigación, la ciencia, la tecnología y que lo hagan con responsabilidad, seriedad, etc. Entonces, no se hace eso, sino se les ha dejado crecer sin ningún control, ¿no? Entonces, la universidad al final solo sirve para que algunos años los jóvenes estén ocupados en algo. De repente son los años de mayor rebeldía, de mayor posibilidades de insertarse en asociaciones, en grupos de resistencia a lo que pasa en el país. Entonces están 5, 6 años, 10 años distraídos en la universidad y después ya un poco más tranquilos salen con su título a buscar migrar a los Estados Unidos. La universidad, creo que la ley universitaria, al impedir que florezcan, que avance la universidad privada, yo creo que esa limitación fue fundamental, pero ha faltado. Y lo que ha faltado es un poco lo que está haciendo la USH, o sea, impulsar la ciencia y tecnología, impulsar la investigación, con todas las dificultades de una universidad privada. Una universidad privada como estas de las que hablaba de México, pueden estar satisfechas con el lucro, los propietarios, que pueden ser una empresa, que puede ser una persona, pueden enriquecerse fácilmente, pero no se trata de eso, ¿no? Creo que el SUNEDU debía ser más exigente en la producción de investigación. No que lo hagan de inmediato. Por ejemplo,
necesitan prepararse, necesitan hacer muchas cosas, como lo ha hecho la UCH, para ir consiguiendo, ¿no? Obviamente no es de un día a otro, es problema hasta de una generación probablemente, pero hay que comenzar a hacerlo. Y eso, pues, he visto universidades que han sido licenciadas. Otra vez pongo como ejemplo esta Universidad de Moquegua, que produce algunas cositas elementales que hacen investigación, y muy poquito, y ya con eso pues, se quedan como licenciadas muchos años, ¿no? Entonces yo creo que debe haber un límite, o sea, decirles, bueno, tienen 5 años para comenzar ya a producir determinado número de textos de investigación, de papers, de publicaciones, libros. Por ejemplo, un libro que acaba de salir hace poco tiempo fue El Moqueguazo, que es un análisis del movimiento Cuyo Moquegua. Tienen 2, 3 libritos, o sea, no hay investigación simplemente. Y es un problema del país, o sea, yo creo que en el Perú nos falta conocer todo. O sea, por ejemplo, nosotros en estos tiempos vemos, a mí me sorprende la cantidad de analistas políticos que han salido. Pero esos analistas políticos, si ustedes los escuchan, todos se quedan en la coyuntura. Y dentro de la coyuntura ni siquiera hay un análisis coyuntural serio, sino se quedan en el chisme, que si será cierto o no será cierto, que el ministro que está siendo cuestionado hizo tales cosas o no hizo, que si los congresistas, no sé, hacen tal o cual cosa. Bueno, en todos los chismes creados por la derecha peruana son reproducidos por los analistas políticos casi igual, quizá muchos en contraposición a lo que dice el periodismo, pero entre periodistas y analistas políticos no encontramos calidad, ¿no? No encontramos seriedad, no encontramos profundidad, no nos llevan a conocer los problemas reales del país. Por ejemplo, volviendo a Moquegua, yo les preguntaba a algunos funcionarios, ¿cuántas minas hay en Moquegua? Y eran funcionarios de energía y minas. No sabían cuántas minas había en funcionamiento. O sea, cosas elementales, ¿no? Y sin embargo, sin conocer las regiones, se hacen planes de desarrollo, planes sustentables, planes de desarrollo de la ciudad, etcétera, etcétera. Y una vez revisé uno de estos documentos, o varios documentos, luego revisé uno y comencé a revisar otro. Entonces, el centro, Lima, manda unos cartabones, unos esquemas para que los rellenen, unos formatos. Allá rellenan lo que pueden, digamos, cuántos estudiantes hay de secundaria, cosas así. Y las partes cualitativas están en blanco. Y los datos que correspondería llenar en cada región están en blanco también. Eso nos muestra que ni desde el gobierno, ni desde la intelectualidad, llamemos regional, hay los suficientes elementos para pensar en qué cosas crear, qué cosas transformar, qué cosas hacer. O sea, es difícil. Por ejemplo, el proyecto de país es fundamental para qué tipo de ciencia y tecnología debemos hacer, ¿no? Qué tipo de investigación necesitamos. Pero no tenemos, ahorita, antes de que llegue Castillo al gobierno, había un proyecto que uno podía pensar en que se iba a crear un ministerio de ciencia y tecnología, etcétera, etcétera. Pero ahora, con el desorden y caos que yo veo, pues yo no veo ya ni el proyecto. Entonces, a ver cómo nos va con la SUNEDO, ¿no? Gracias. Muy bien. Muy bien. Nosotros publicamos hace unos años su libro La universidad en la era del neoliberalismo. En esta oportunidad, el profesor Carlos Gallardo, que hizo la presentación, escribió lo siguiente, ¿no? Con respecto al tema de la evaluación. Él dice,
no debe reducirse la evaluación a un aspecto solamente particular, sino de todos los factores que intervienen en el proceso de la educación universitaria. Por ejemplo, señalaba evaluar los presupuestos que se asignan, las políticas que se aplican, las instancias que la componen, los espacios que se le asignan para la toma de decisiones. Por eso criticaba una evaluación que solamente sea descendente, decía, ¿no? Y no solamente se debe limitar a evaluar a los de abajo, es decir, docentes y estudiantes, sino también a los de arriba, decía, ¿no? A los que tienen mayor responsabilidad en el actual estado de cosas y generar una nueva cultura de la evaluación. ¿Qué hacer para implementar una cultura evaluativa con estas características? Sí, yo creo que la consigna de las universidades públicas especialmente, y también, ¿por qué no? Podríamos dar el ejemplo de la universidad privada, es democratizar la universidad. Los debates últimos en México son justamente sobre una crítica que comenzó a hacer el mismo presidente a la Universidad Nacional Autónoma de México. El presidente dijo que casi los principales enemigos del país eran muchos investigadores universitarios. Y dijo otras cosas muy fuertes sobre la universidad. Bueno, y entonces comenzaron a surgir las respuestas, ¿no? O sea, en la UNAM, las principales autoridades, el rector, etcétera, son nombrados por el gobierno central. O sea, ellos mandan una terna y de esos tres que ellos ya están seleccionados desde el punto de vista ideológico, político, etcétera, de esa terna se elige a uno. Y las otras grandes universidades, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Puebla, etcétera, etcétera, hacen un remedio un poco de eso, ¿no? Entonces se comienzan a construir, o se han construido en toda la historia de la Universidad Mexicana, estructuras totalmente verticales, ¿no? Jerárquicas. Y no solo eso, sino que toda esa capa, esa casta casi, son privilegiados, ¿no? Un director de una facultad gana un salario enorme, digamos $5,000, $6,000. Pero aparte puede ser parte de CONACYT y recibir un estímulo. O sea, fácil, a veces sacan $8, $10,000, ¿no? Entonces, esa gente pues nunca es evaluada. Los directivos no son evaluados. Entonces, las evaluaciones yo creo tienen que ser deben ser parte del proceso de democratización. Deben comenzar las evaluaciones desde abajo, desde los propios estudiantes que evalúan a sus maestros, pero que sean ver las formas de evitar lo tendencioso a veces que puede ser una evaluación. Inventar formas, crear formas. O sea, no ceñirse a que la SUNEDU, por ejemplo, o el Ministerio de Educación diga cómo evaluar a los directores de colegio, a los profesores, etcétera, sino comenzar a autoevaluarnos desde abajo. Yo creo que por ahí viene un poco la respuesta, ¿no? O sea, una autoevaluación democrática que tenga resultados concretos, ¿no? Porque muchas veces también son autoevaluaciones discursivas o muy generales que no sirven para nada. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con el profesor Gallardo, que ya ahora lo están cuestionando justamente por estas evaluaciones, ¿no? Y él lo tiene pues, totalmente claro. El problema es que no puede tampoco echarse abajo un proceso porque parece que las irregularidades han sido un pequeño porcentaje, ¿no? Y tampoco se puede estar gastando tanto tiempo y dinero en procesos que no vale la pena hacerlo. Bueno,
Hay que trabajar más, yo creo, en eso. Es todo un desafío. La profesora argentina, no recuerdo el nombre, creo que tenía algunas ideas al respecto, pero pues, por lo que dijo también, siguen trabajando, ¿no? Es una buena interrogante, porque las evaluaciones se habían convertido en un instrumento de dominio, ¿no? Un instrumento de control. En mi libro yo hago una crítica muy fuerte a las evaluaciones, porque de poder ser un elemento de transformación se convierte en un elemento de control solamente, ¿no? Entonces sacar al enemigo, sacar al crítico, sacar al que se opone. Entonces así va desapareciendo totalmente la crítica en la universidad, ¿no? Muy bien. Creo que nos alcanza tiempo para una interrogante final. ¿Cómo hacer que las universidades se pongan al servicio de los sectores populares? Más allá, digamos, del discurso, sino en la atención real de sus necesidades urgentes. ¿Qué experiencias de repente en México, en otros países, conocen esta perspectiva, ¿no? Bueno, en México se están creando, bueno, hay varios. Por un lado están las universidades que se llaman Benito Juárez, que es todo un conjunto de más de 100 universidades que está creando este gobierno que ya tiene 3 años, el gobierno de López Obrador, que yo pienso, también les hago una crítica porque son universidades precarizadas, ¿no? Los maestros ganan un salario, o sea, tienen que ir a lugares recónditos como los maestros rurales aquí en el Perú y ganan salarios muy reducidos. No les dan el apoyo necesario para que se instalen, para que estén en esos lugares. Pero aparte de eso, bueno, por eso mismo, pues generalmente van solo gente del lugar, ¿no? Entonces eso crea problemas. Yo creo que ¿cuál era la pregunta? Me estoy desviando. ¿Cuál era ¿Cómo la? hacer, cómo hacer que las universidades se pongan al servicio de los sectores populares? ¿Qué experiencias se conocen ahora? Perdón, sí. En estas universidades casi no ha habido avances en ese sentido, aunque la intención era esa. Donde sí hay avances, y eso tiene que ver con las poblaciones, con el interés mismo de los pueblos, es en las universidades indígenas. Ya se han creado varias universidades de este tipo, indígenas, afroindígenas. Por ahí, en una de ellas hay una facultad, por ejemplo, de Derecho Indígena, que tiene eventos constantes. Ya ha logrado destacar muchísimo en todo el país. Se escucha hablar mucho de ella. Ese es una alternativa, yo creo. Pero en lo fundamental, en el caso de la UCH, yo pensaría que algo de lo que han venido haciendo, ¿no? Integrarse a la sociedad. A la sociedad, en este caso ustedes han pensado que su ámbito geográfico está acercando a Los Olivos, etcétera, algunos lugares realmente pauperizados y todo, y trabajan con esa población, ¿no? Les ofrecen cultura, les ofrecen muchas cosas. Yo creo que la investigación también, de hecho, es lo que planteaba con la investigación de acción Paulo Freire, y lo que planteamos nosotros en el libro sobre hacia una metodología de la praxis, planteamos que la investigación debe ser con las poblaciones, no puede ser de el hombre superior, el pensador por excelencia que llega al pueblo, que llega a la región y puede conocer todo. Yo creo que puede avanzar en conocer solamente integrando a los estudiantes, a líderes sociales, a luchadores, a gente pensante, gente de la cultura, del arte, de los pueblos, y tratar de llevarlos a un lugar superior, ¿no? Superior en el sentido de mejorar lo que hacen, ¿no?
si son artesanos, que hagan artesanía de primera calidad, si son músicos, etc. Bueno, por ahí también iba la idea esta de la que hablaba, que las universidades deben tener el mayor número de carreras y facultades. Creo que eso es fundamental también. Es fundamental, por ejemplo, ojalá hubiese en la UCH la carrera de historia, la carrera de sociología, antropología, artes visuales, cine. No sé, en arte y cultura hay mucho que hacer, ¿no? Y las propias, ni siquiera, o sea, la tenemos solo a la Universidad de Música, creo. O bueno, centro de educación superior o universidad, no sé. Pero la ENSAT, por ejemplo, la Escuela de Teatro, de Arte Dramático, ya debería ser una universidad, ¿no? Pero no solo eso, sino que debían crearse más facultades. O sea, la Universidad de Harvard es famosa porque creo que tiene 350 carreras, una cosa así. Pero acá se nos dice, no, pues tengan el mínimo de carreras y háganlas bien, ¿no? Entonces hay universidades, muchas universidades de región que tienen 3, 4 facultades, pues las que siempre se repiten son contabilidad, derecho, administración de empresas, bueno, y porque se piensa en que para ellos siempre va a haber un lugar. Pero todos sabemos que estamos saturados, ¿no? De abogados, de contadores, de maestros inclusive, pero más que todo porque la educación y el derecho, bueno, en el caso del derecho, pues casi de nada sirve en un país donde no hay justicia, ¿no? Pero en el caso de los maestros, porque pues, a los gobiernos, incluso a hasta el momento, les interesa poco la educación. Bueno, esperemos que ahí el profesor Gallardo lo dejen trabajar por lo menos y pueda hacer algo por este país, ¿no? Le agradecemos al doctor Jorge Lora Camp por su brillante participación, por reafirmarnos también esta posición crítica también que siempre lo ha caracterizado y siempre con la actualidad, ¿no? que el tema requiere. Muchísimas gracias. Le doy pase ahora a Samuel ya para el cierre de la actividad presente. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo. Agradecer también al doctor Jorge Lora Camp y a todos los participantes que nos han acompañado en esta ponencia, ¿no? Les invitamos a seguir con nosotros. Ya en breves momentos estamos empezando con una nueva ponencia titulada Sinergia entre la investigación formativa y la investigación productiva en las universidades, experiencia de una universidad privada emergente. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Buenas tardes con todos.